anunciado la vuelta a fase 3. Vamos a escuchar las palabras del intendente y después vamos a charlar con nuestro compañero corresponsal allí en Mar del Plata, Cristian González, para que nos amplíe un poquito, ¿sí? Con la palabra de Montenegro y después vamos a Mar del Plata. En esta última semana nosotros hemos visto un aumento considerable de casos y ese fue el motivo por el cual el día lunes tomamos la decisión de comunicar que en nuestra ciudad tenemos transmisión comunitaria. Eso significa que el virus puede estar en cualquier lado. Este es el momento donde nosotros tenemos que retroceder de fase. Muy bien, Cristian Fernández. Le cambiaste el apellido. Le dije González, González. Fernández. Bueno, entre López, Fernández y González. Pero Cristian es un compañero de primera. Mirá cómo se ríe. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Mauricio? Es lo que pasa con los apellidos, es lo que pasa con los apellidos anglosajones que tenemos nosotros. Claro, nosotros somos claro, una pronunciación. Se lo perdonamos, es domingo, Cristian. Por supuesto, lo lindo de escucharlos, Mauricio, Barbie, como siempre, y luego este mensaje que el intendente Guillermo Montenegro dio en las últimas horas y que desde lo práctico, Mauricio, se hizo efectivo el primer minuto del día de ayer sábado. El regreso desde Mar del Plata, efectivamente, a esta fase 3, tiene que ver esto, como bien marcaban ustedes, con un crecimiento muy importante de casos que se ha registrado, una seguidilla de 5 días por arriba de los 150 casos diarios confirmados de coronavirus, incluso en 2 jornadas se superó la cantidad de 200, que hace que hoy tenga Mar del Plata activos cerca de 1.300 casos, con muchas personas, por supuesto, internadas y con una preocupación porque esta seguidilla, más allá de los protocolos que se iban cumpliendo en, por ejemplo, las actividades que se habían permitido, lo que se había notado, Mauricio Barbie, era un desborde, sobre todo en reuniones sociales y en lugares donde había actividades permitidas con una gran cantidad de personas. Claro. Como una necesidad realmente importante de achicar esta cantidad para evitar problemas, sobre todo en la capacidad operativa que puedan tener clínicas y hospitales, es que se ha tomado esta medida que por lo pronto va a tener una vigencia inicial de 10 días. Pensar que hace no mucho, ¿cuánto? Un mes, un poquito menos, Mar del Plata era casi un ejemplo, ¿no? Porque no había prácticamente casos y de repente ahora se ve la necesidad de volver a fase 3. ¿Cómo se llega a esto, Cristian? Por, digamos, descuido de la gente, confianza, hartazgo de la cuarentena, de las medidas. ¿Cómo se llega a esto? Julio y agosto fueron los 2 meses donde explotó lamentablemente la situación de personas contagiadas con coronavirus, pero agosto especialmente ha tenido una aceleración importantísima en la cantidad de los casos. Hay varios motivos. Si vos hablás con los sectores comerciales que con un protocolo especial y con autorizaciones del municipio volvieron a trabajar, ellos van a hacer referencia especialmente al comportamiento de mucha gente. ¿Y por qué lo relacionan de ese modo? Porque en líneas generales la actividad, por ejemplo, gastronómica, en la mayoría de los lugares, la actividad comercial con el ingreso incluso de los clientes a los locales, se fue realizando cumpliendo las normas que habían sido establecidas por la municipalidad de los comerciantes. Sin embargo, Mauricio Barbie, el punto central, yo te diría, tiene que ver, porque así fue el nexo epidemiológico que se pudo conocer cuando empezaron a incrementarse los casos, tenía que ver con el incumplimiento de algunas de las medidas que todos tendríamos que cumplir. Es decir, no reuniones masivas, no compartir mate, no estar en algunos lugares sin la protección necesaria, sin el uso de tapabocas. Y esto es algo que lamentablemente se venía viendo en la ciudad, un relajamiento también de los controles del municipio, hay que marcarlo. No estaban los mismos controles, por ejemplo, en el sector costero, y todo esto fue haciendo una bola de nieve que lamentablemente vamos a ver si este parate por 10 días logra detenerla para no generar inconvenientes importantes en la atención de la gente en los centros asistenciales. Cristian, recuerdo que Mar del Plata fue una de las primeras grandes ciudades, acá estoy, me senté, en una de las grandes ciudades que abrió los gimnasios, ¿no? Que fue como una gran noticia, no sé si otro lugar, pero bueno, sabemos que Mar del Plata que probó este nuevo protocolo en los gimnasios y ahora es una de las actividades que se cierran. Exactamente, Barbie. 2 semanas tuvo funcionamiento el gimnasio e incluso los propietarios de esos lugares lo que marcaban es, nos preparamos, obviamente contentos por esta posibilidad de trabajar, tuvieron, es verdad, que modificar incluso parte de las instalaciones, la ubicación de las máquinas, realizar protocolos, comprar elementos para esas medidas de seguridad y apenas pudieron operar durante 2 semanas. E incluso, Barbie, en esas 2 semanas
La afluencia de público, más allá de la necesidad y de las ganas que muchos tenían de volver a esa actividad, había descendido de manera notable por un cierto temor o preocupación, Claro. o incluso una cuestión económica. Hay mucha gente que no podía acceder a lo que hacía habitualmente antes del comienzo de la pandemia. Lo cierto es que estuvieron operativos 2 semanas, desde ayer sábado están cerrados por lo menos durante 10 días. Vamos a ver si los números comienzan a estabilizarse, si pueden volver a trabajar. Cristian, ¿y cómo está actualmente el sistema de salud en Mar del Plata? Porque imaginamos que no solamente debe atender a los marplatenses, hay localidades en los alrededores de Mar del Plata que quizás no tengan la infraestructura que tiene la Ciudad Feliz y cuando se ven desbordados, imagino que acudirán a Mar del Plata. ¿Cómo está, digamos, el sistema hoy por hoy? Está bien lo que marcás. Vos sabés que los 2 hospitales provinciales que están en la ciudad tienen características de ser hospitales interzonales, es decir, tienen cabecera en Mar del Plata, pero atienden a todos los municipios o pueden atender a los municipios que conforman la región sanitaria octava. Lo mismo sucede con las clínicas, sanatorios privados que tienen por ahí convenios y que reciben gente de otras localidades. Sí. En líneas generales, no ha habido tanta afluencia de gente de las localidades cercanas a Mar del Plata porque el foco más grande en todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires está en la ciudad, con la mayor cantidad de infectados. Claro. Y por lo tanto están atendiendo, te diría en líneas generales, está alcanzando para atender a la gente de la ciudad. Sí. Sí, lo que comienza a ver, Mauricio, lamentablemente, es que por ahí otras patologías están teniendo inconvenientes para ingresar rápidamente a ser atendidos, cuestiones que tienen que ver con obras sociales, con traslado de ambulancias, que tienen, lamentablemente, y se dio en un par de oportunidades en la última semana, algunos pacientes durante varias horas en ambulancia hasta que son atendidos o recibidos en algún centro asistencial. Claro, por eso lo preguntaba, ¿no? Porque hemos escuchado, por ejemplo, 6 horas un paciente arriba de una ambulancia necesitando oxígeno para poder respirar sin poder ingresar a ningún lugar porque todos lo rechazaban. ¿Por qué se da esto? Bueno, en parte, y esto imagino lo podrán explicar mejor, vos sabés que se da algo curioso en este sentido. El municipio dice que la capacidad no está ni cerca de estar desbordada, es decir, que ha habido un crecimiento importante, pero que hay una capacidad operativa en los hospitales y en los centros asistenciales. Pero sí lo que comienza a ver son estos inconvenientes, como yo te marcaba, por ahí, con otros casos que requieren atención y que por una demora que está teniendo el sistema, sobre todo por mucho personal contagiado, porque la atención es mucho más lenta, porque los controles hasta esta cuestión del COVID son más estricto, hace que el ingreso no sea tan rápido y por eso casos como los que se denunciaban esta semana de un paciente durante más de 6 horas en el lugar, e incluso supongo también parte tendrá que ver con la relación entre hospital público, obras sociales, clínicas y qué tipo de coberturas tienen, pero que es algo que ya es propio de la atención de, de los efectores de salud. Lugar hay todavía, según lo que se informa, lo que pasa es que mucho personal médico se ha contagiado, entonces lo que está faltando es justamente eso, gente que, digamos, agilice el trámite de una obra social a un hospital, los traslados y todo eso. Por ejemplo, y otro dato que hay es, y esto lo dice el personal que trabaja en el área de terapia intensiva, camas hay, lo que no hay hoy es personal sanitarista en algunos de esos establecimientos. Es decir, ¿se modificó, se incorporaron más camas? Sí, señor. Esto sucedió en los últimos meses, la construcción incluso de un hospital modular, allí donde está el hospital regional, se han agregado camas, se han agregado respiradores, pero el hilo más delgado, Mauricio, en este caso, pasa por la afectación del personal que se ha registrado con contagios, con contactos estrechos, que han dejado de trabajar o que no lo están haciendo en estos momentos. Es importante, Cristian, lo que remarcás, ¿no? Esto de la parte de los contagios dentro del personal de salud. ¿Qué pasa con los habitantes? ¿Cómo está el ánimo? Sabemos que Mar del Plata fue reabriendo actividades, lo decíamos, ¿no? Y la gente quizás se relajó un poquito más. Esto hizo que quizás se junten, que no haya tanto problema con esto. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con la vuelta de la fase 3? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cómo se lo está tomando? ¿Vuelve a tener miedo? La idea es que no relajen tanto. Yo te digo, Barbie, que sobre todo algunos sectores que tienen que ver con actividades comerciales son los que más han quedado preocupados, por un lado, por lo que ha sido este retroceso a fase 3, sobre todo porque entendía que habían realizado bien las cosas. Sí hay, me parece, una cuestión de angustia incluso en mucha gente de Mar del Plata que estaba notando ya desde hace un par de semanas cómo era prácticamente lo mismo y si pasabas en auto por la costa te dabas cuenta que había muchísima gente abajo en la playa, aunque era algo que en su principio, en un momento, no estaba justamente habilitado, pero no se estaba controlando que la gente no bajara a ese sector. Se apelaba, como se ha apelado en más de una oportunidad, a la responsabilidad individual, pensando justamente en una cuestión social que lamentablemente
lamentablemente hay que marcarlo, no se estuvo dando en Mar del Plata en las últimas semanas. Algunos angustiados, otros muy preocupados, otros por supuesto con bronca, esperando que, bueno, estos 10 días, si hay una conciencia importante, se pueda mejorar la situación. Por lo pronto, Barbie, ayer y hoy domingo, que son 2 días que estuvimos sol en Mar del Plata, unas jornadas agradables, el panorama en la costa era absolutamente distinto al que teníamos hasta el viernes pasado. Nadie recorriendo ese Claro. Claro. Cristian, lo vamos a sumar al doctor Miguel Martín, que es director de Cardioemergencias allí en Mar del Plata. Doctor, buen día, lo saludamos a usted también. Ah, se nos cortó. Bueno, está bien, está bien. Queríamos tener también la parte, digamos, desde el sistema de salud, la parte sanitarista, digamos, para que nos ampliara un poquito más lo que nos decías vos, justamente, Cristian, acerca de que el hilo estaría por la falta de la parte delgada del hilo, ¿no? De todo esto. A ver, doctor Miguel Martín, ¿nos escucha? Sí, yo los escucho perfectamente. Bien, ¿cómo le va, doctor? Bueno, queremos ¿Qué tal? saber Buenos días. qué está pasando sanitariamente, ¿no? El sistema está todavía en condiciones de responder. Recién Cristian nos decía que por ahí lo que estaría faltando un poco es, ya sea por contagios o por falta de personal, justamente es personal médico. ¿Qué nos dice usted? Sí, nosotros tenemos un reflejo de que la situación se ha vuelto crítica porque nuestro métier, el sistema que yo dirijo, es un sistema de emergencias médicas prehospitalaria y como su nombre lo indica, es nexo entre el paciente en su domicilio afectado por una patología, la compensación y estabilización que nosotros hacemos y después necesariamente sí corresponde el traslado a unidad de mayor complejidad como puede ser la clínica o el hospital. Claro. Que nosotros tengamos un paciente en una UTIM de asistencia prehospitalaria y un paciente 6 horas en distrés respiratorio grave hace que todo el sistema se tensione dentro de la situación de la ambulancia, el personal tiene un gran estrés y yo entiendo que el reflejo que se está manifestando en estos momentos es que cuando uno acude a una clínica y no le admiten el ingreso es porque no tienen cama disponible para este paciente. Sí. Y como tienen obra social, el ingreso del hospital también lo restringe porque el que le debe guardar al paciente el lugar de cama es la obra social que tiene. Y este conflicto descansa sobre la ambulancia con el personal y el paciente en una situación crítica. Claro, o sea, esto es el conflicto. A este paciente no lo atiende, digamos, la clínica correspondiente a su obra social. Lo llevan a un hospital, tampoco el hospital público lo atiende. Usted dice que se supone que es por falta de camas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En las clínicas era porque no tenían cama disponible. Sí. Y en el hospital porque obviamente este paciente tiene obra social, o sea, el que le debe gerenciar la cama de admisión es la institución que tiene él como afiliación. Claro. Esta situación que es lo que se hizo público en estos días y que ha causado la repercusión de 2 personas fallecidas por esta circunstancia de no encontrar una ubicación que lo asista, es un tema que nos obliga a todos plantear una reingeniería personal, comunitaria y una reingeniería institucional. Sí, a ver, doctor. Es decir, fallecieron por este motivo 2 personas porque estaban arriba de la ambulancia, no los admitían en ningún lado y en la ambulancia no puede recibir la misma atención, claro está, que dentro de un hospital o una clínica. La puede recibir durante un tiempo adecuado en el que uno lo estabiliza y lo compensa, pero nosotros no tenemos la posibilidad de hacer análisis ni estudios de paraclínicos de alta complejidad. Claro, el paciente, los gases en sangre se los tiene que hacer dentro de un laboratorio clínico. Por lo tanto, nosotros podemos controlar al paciente un tiempo para el cual estamos diseñados. Mar del Plata puede ser atravesada totalmente de punta a punta con luces y sirena en una ambulancia en 15 minutos, que es el tiempo máximo en el que nosotros deberíamos tener a un paciente para poder derivarlo a la alta complejidad. ¿Y estos pacientes murieron por coronavirus o por alguna otra afección? Estas personas que tienen nombre y apellido, la señora René Salas, de 90 años, aparentemente tenía un cuadro digestivo, una peritonitis o una gastroenterocolitis, como dijo la nieta que hizo la denuncia, y el señor del Orco, que falleció después de 24 o 72 horas que no podía ser ubicado, a las 2 horas de ingresar a una clínica que lo admitió, falleció. Desconozco los motivos de su causa, creo que podrían ser respiratorios. Claro. El paciente que nosotros trasladamos estaba en un estado respiratorio grave, creo que
se confirmará en estas horas, según los estudios, que era un COVID positivo. Lo que sí indica de que estos pacientes en estados críticos, si no reciben asistencia médica prehospitalaria, se le quita una chance. Claro. Porque estaban en estado gravísimo, con preexistencias, añosos. El desenlace fatal tal vez no podría ser evitado. Pero sí es importante que el paciente y la familia reciba la contención en tiempo y forma para que pueda ser brindada esa asistencia que necesita. El sistema es óptimo en condiciones no de pandemia, obviamente. Hoy Claro. estamos en una saturación, como dijo el periodista que me precedió en la palabra, y eso hace que nosotros hoy tengamos una saturación del sistema que también creo que hay que rediseñarla, porque mucha gente acude a su obra social, le dice vaya a tal clínica, la clínica no tiene cama, y después no tiene un recurso de apelación para que esa obra social le ubique una cama en el medio donde esta persona está capitando. Esto es un tema que nosotros estamos reclamando, ¿no es cierto? Que no seamos el servicio de emergencia de ambulancia el que se responsabiliza de ubicarle una cama al paciente cuando la obra social es la que le tiene que proveer la asistencia adecuada en una clínica. Claro, ¿cierto? se supone Y que es ustedes... lógico que hoy las clínicas estén colapsadas por la cantidad de Sí. casuística que se está presentando. Claro, se supone que ustedes ya tienen que salir con el paciente con un destino ya seguro, vayan acá, llévenlo acá y ya está. Eso se llama traslado de punto a punto. Sí. Y si el paciente es despachado desde su domicilio por la obra social a una clínica, esa clínica ya tiene que estar predeterminada en la recepción. Y eso Claro. tiene que ser, desde el punto de vista otorgado por la obra social. Antes de la pandemia, esto no se negocia desde la obra social. Vamos directamente con el paciente es admitido, ingresa y se lo admite en internación en el hospital. Pero bajo esta situación en que las clínicas están con saturación de camas o las camas disponibles no están en condiciones de recibir pacientes, el paciente llega con nosotros, le golpeamos la puerta, tocamos el timbre y nos dicen no tienen cama. ¿Y Miguel? nosotros tenemos que, sí, te escucho. Comparado con antes de la pandemia, se supone que todo el tiempo ganado fue para poner bien a punto los hospitales, las clínicas. ¿Usted cree que esto sucedió? En nuestra casuística siempre hemos tenido problemas de admisión en las clínicas. Muchas veces las clínicas nos llaman a la noche a la sala de operaciones de cardioemergencia y nos dicen no tenemos cama. Y entonces nosotros, cuando un paciente nos dice, porque el que elige dónde quiere ser asistido es el paciente, y dice yo quiero ir a la clínica de la calle Colón, le decimos mire, nos han avisado que no tienen cama. Y tenemos que nosotros ubicarle otro destino al paciente, porque el donde él quiere y donde él tiene su médico de cabecera o tiene su historia clínica, no tiene camas para recibirlo. Esta es una problemática que nosotros siempre hemos tenido, pero se solucionaba en una hora como mucho, Claro. 45 minutos. Ahora son 6 horas Claro. y pacientes críticos. Claro. Entonces el tiempo se ha agravado de tal manera que creo que es por la congestión que tienen las clínicas, por la casuística de alto grado de internación que hay. Claro, pero ya Por lo llevamos mucho tiempo de cuarentena, ¿no? Larguísimo. En el tiempo previo que supuestamente debió servir para adaptar el sistema Claro, de salud a lo exacto, que venía, a eso iba. ¿no se hizo nada entonces en Mar del Plata? Le digo, se habilitaron camas, se ampliaron las terapias intensivas, pero siempre se habló de cama, pero no se habló de cama operativa, no se habló de cama funcional. ¿Qué significa Y la cama eso? funcional es esa cama, ese mueble que está instalado, con el equipo médico que lo asiste. Porque si a usted lo van a conectar a un respirador, la persona, el médico terapista, tiene que medir sus gases en sangre, el flujo de oxígeno, la presión a la que le coloca el oxígeno, Claro. el tiempo de expiración. Y eso no lo maneja cualquier médico, lo maneja un médico terapista. Claro, o sea que... Entonces, cuando el médico terapista, como en toda crisis, se enferma, se detrimenta la calidad de atención, porque esa cama deja de ser operativa. ¿De qué me sirve tener una cama con un respirador si no tengo médico que lo maneje? Claro, cuando escuchamos Y esto a es lo que ha las pasado. autoridades, cuando escuchamos a las autoridades decir hay camas suficientes todavía o no están, no sé, vamos a suponer, están ocupadas el 70% de las camas, todavía tenemos el 30%, pero el tema es que no hay médicos para atender esas camas, o sea, es como si no estuvieran prácticamente. Si ustedes leyeron el comunicado que emitió en el día viernes la Asociación de Médicos Terapistas de la Ciudad de Mar del Plata, ellos están en una situación de colapso personal, no tienen médicos entrenados
disponibles en la cantidad suficiente, porque muchos están enfermos, muchos están en aislamiento preventivo obligatorio porque han estado en contacto estrecho con un paciente, sobre todo porque los médicos terapistas son los que más alto riesgo tienen de contaminación, porque son los que al colocar los respiradores se hace un spray de la ventilación del paciente y es donde más tiempo permanece en el aire y más largo o mayor distancia viaja el virus. Son los más expuestos, por lo tanto van a ser siempre los que están en esta línea de combate los más afectados y los más enfermos. Entonces no están quedando médicos de terapia intensiva disponibles. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve tener respiradores recién comprados si no tengo médicos que los preparen? Y no solamente el médico, usted necesita el kinesiólogo que le saque las secreciones broncopulmonares, necesita el enfermero que lo controle por minuto los signos vitales, necesita un equipo de atención. Y eso no se fabrica en un día, no se compra por correo. Doctor. Años lleva a formar un profesional asistente. Y bueno, eso es lo que de alguna manera no se previno, o si se previno no se comunicó recientemente. El personal de salud se está enfermando. Yo en mi empresa tengo médicos aislados por estas circunstancias, tengo enfermeros aislados, he tenido 2 casos de COVID positivo y eso hace que yo de las ambulancias disponibles tengo que bajar una dotación porque no puedo cubrir el servicio con personal enfermo. Doctor Miguel Martín, le agradecemos muchísimo la comunicación y el panorama que nos ha dado de lo que sucede allí en Mar del Plata. Le mandamos un abrazo, que tenga un buen domingo. Que si usted me permite, creo que lo que debe consensuarse es que hay que hacer una reingeniería metodológica de operación entre la parte pública, privada y los servicios de salud para que podamos congeniar una acción que no nos afecte en lo anímico y en lo personal, teniendo una persona 6 horas en estado crítico dentro de una ambulancia que merece atención y asistencia rápida. Ni hablar. Bueno, le agradezco mucho a ustedes el tiempo que me han dispensado. A usted. Y también le agradecemos